Hermanos, buenas tardes. Dios me los bendiga. Bienvenidos otra vez a Iglesia Bautista La Vid y también a los que nos acompañan por internet. También un saludo de aquí, de Grapevine, Texas. Seguimos explorando a Dios y vamos en sesión 3, que la pregunta es, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? La primera semana o la primera pregunta sobre Explora a Dios fue, ¿hay un propósito para la vida? Y vimos Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, aunque a veces sentimos que no hay propósito en la vida, por las cosas que pasamos, las tragedias, la falta de enfoque a veces, Dios promete en su palabra que Él sí tiene un plan para el bien de los que lo buscan. Y eso encajó con la segunda pregunta, ¿existe un Dios? Y vimos que sí, basado en la creación, basado en la existencia del alma del hombre, en el amor que no se puede probar científicamente, que sí existe un Dios, el creador de todo lo que existe. Y Él se ha revelado a través de la creación, el amor y su palabra. Pero entonces esas dos preguntas nos traen a la tercera. Si existe un Dios de amor que creó todo lo que existe y Él nos ha hecho con un propósito y no solamente somos un accidente, y entonces, ¿cómo puede un Dios de amor con un buen plan para su creación permitir dolor y sufrimiento en esta vida? Todos lo pasamos, todos sufrimos, todos hemos pasado por momentos difíciles y tenemos todos cicatrices en nuestra vida de dolores, sufrimientos que hemos pasado. Yo me hice esta pregunta cuando yo estaba en la universidad. Es muy interesante porque yo también hacía esta pregunta mientras yo estaba tratando de encontrar mi propósito. Y uno muchas veces, cuando está sufriendo, está en dolor y está pasando por una dificultad, es en ese momento que también se pregunta, ¿qué es el propósito de todo ese sufrimiento? ¿Por qué es que Dios permite esto en mi vida? Si Dios entonces me ama y me quiere cuidar y yo tengo fe, ¿por qué es que entonces todas las cosas parece que me van de mal a peor? Y lo más que yo oro y busco a Dios, lo más que yo trato de ser fiel y vivir una vida santa, parece que lo peor y lo más difícil que se pone mi vida. ¿Quién se ha sentido así alguna vez en su vida? ¿Te soy la única mano? Ok, 2, 3. Ok, varios. Ok, no estoy solo. Me recuerdo específicamente cuando estaba yo recién salido de la universidad y Patricia y yo recién casados, que había una familia eran los mejores amigos y todavía lo somos. Y entonces estaban ellos embarazados. Bueno, ella. Y entonces estamos celebrando con ellos. Patricia todavía no estaba embarazada, no habíamos empezado nuestra familia. Y estamos celebrando con ellos los meses de anticipación al nacimiento de su hija. Y fue entonces 8 meses y medio que ella fue la última cita normal para nomás verificar cómo iba todo. Y la bebé estaba muerta. Y nos cayó fuerte. Yo estaba en otra iglesia, en una reunión, y recibimos la llamada que estaba la situación muy mal, grave, y fuimos y no había nada que podíamos decir sino llorar con ellos, abrazarlos. Y él había estudiado en el seminario, está preparando para servir al Señor, muy fiel, predica la palabra y esto le sucede. Y no había explicación, no había ninguna preocupación, simplemente llegaron y habían perdido su hija. ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Y a veces los más inocentes parecen ser los que sufren más que los demás. Ese es un tema importante de tratar porque no podemos evitar la pregunta. Porque si creemos y afirmamos, conforme a la palabra de Dios, que Dios es amor,
que Dios nos salva, Dios nos ayuda, tenemos que poder contestar esta pregunta porque nos pasa a todos. Y si no para otros, para nosotros mismos. Esto afecta a nuestro trabajo. A veces en el trabajo tenemos problemas y a veces no es la culpa de nosotros y sufrimos. Escuchamos un testimonio sobre eso esta semana y la semana pasada. Y escucharemos más de otros hermanos del futuro. Sufrimiento según la relación que tenemos, sea con el esposo o la esposa, los hijos que han desviado o padres que tienen corazones duros. A veces tenemos problemas con las finanzas y sufrimos con las finanzas. Y tenemos que poder responder a la pregunta, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Les quiero decir que hoy lo que no vamos a hacer, no vamos a poder resolver el problema del dolor y sufrimiento por completo en un mensaje así, un domingo en la mañana o tarde. Yo creo que podemos encontrar las respuestas en la palabra de Dios, pero no en el tiempo que Dios nos da aquí. No vamos a minimizar el dolor y el sufrimiento y proporcionar clichés simples como todo lo que tienes que hacer es orar y todo va a estar bien. Porque a veces oramos y la situación no mejora. Esa pareja amiga de nosotros puede orar y orar y orar, pero la niña no la van a ver de nuevo hasta que lleguen al cielo. No vamos a decir que tu situación mejorará si tienes la fe suficiente. Porque a veces Dios no trabaja así. Hay veces que gente tiene fe como el tamaño de un grano de mostaza y mueven montañas en su vida, pero todavía sufren. Y eso se encuentra en la palabra de Dios, gente con mucha fe. Timoteo sufría de su salud y su padre espiritual, Pablo, el apóstol Pablo, que sanaba a la gente, su sombra caminaba, sanaba a la gente, su pañuelo que él usó para sonarse la nariz, sanaba a la gente, y él no podía sanar a Timoteo. ¿No tuvo suficientemente fe Pablo y Timoteo? Claro que sí, pero Dios no lo hizo. En la historia de la iglesia, hoy en día muchos ejemplos de personas con fe y Dios los deja sufrir. Tal vez no podamos entender completamente todo lo que Dios hace, pero sí podemos tener la confianza que Dios sí tiene una razón, una buena razón. Regresando a Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo de bienestar y no de calamidad. Y entonces, si esto es verdad, y si eres cristiano o cristiana y crees esto, tenemos que entonces poder entender y poder explicar cómo es que Dios promete un plan para bienestar, pero todavía permite el dolor y el sufrimiento. Aquí están unas citas relacionadas con el dolor y el sufrimiento. Dice C.S. Lewis, un autor muy famoso cristiano que ya está con el Señor, dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Otro autor, Elizabeth Kubler-Ross, ella dice esto: las personas más bellas que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida, y han encontrado su manera de salir de las profundidades. Estas personas tienen una gratitud, sensibilidad y comprensión de la vida que los llena de compasión, dulzura y una preocupación amorosa. Las personas bellas no suceden por casualidad. ¿Han encontrado personas que son tan dulces, tan hermosas, tan agradecidas? Siempre han tenido una vida difícil. Conozco una familia varias, no en estas iglesias, pero en otras, que tienen hijos con necesidades especiales. Estamos orando por mi hijo porque no puede caminar todavía y seguiremos orando. Pero en comparación a familias con hijos con autismo,
que mentalmente tienen 18 años, pero son como de 2. Eso es serio. Y los padres sufren con sus hijos y son los padres más dulces, más agradecidos que vas a conocer, porque no han sufrido, lo han sufrido. Y de alguna manera, ese sufrimiento, ese dolor los hace más hermosos. ¿Conocen gente así? Helen Keller, esta mujer, estaba sorda y ciega desde el nacimiento. Ella dijo, aunque el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de superación del mismo. Estas personas, lo que tienen en común es esto: han sufrido y a través del sufrimiento tienen un mejor carácter, una actitud, un corazón más dulce. Han aprendido a perseverar y en la mayoría de los casos han buscado a Dios. Dios no está desinteresado de nuestras circunstancias. Jesús mismo dijo que Dios Padre ya sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos. Yo lo he dicho varias veces, cuando oramos no le estamos dando un informe a Dios. No estamos informando a Dios por si acaso no sabes o no te diste cuenta. Mira mi situación, tengo este problema. A Dios es imposible darle una fiesta de sorpresa, porque Él es Dios, Él sabe todo. La oración no es para informar a Dios, Él ya lo sabe. Él sabe cuántos pelitos tenemos en la cabeza cada minuto de cada día. Y como cualquier buen padre, Él desea cosas buenas para sus hijos y sus hijas. Y Jesús también nos enseñó sobre eso. Créanlo o no, hay un libro completo dedicado para tratar sobre este tema del dolor y el sufrimiento. Y este es el libro de Job. Los que conocen la historia de Job ya saben para dónde vamos. Pero busquen en sus Biblias el libro de Job y vamos a capítulo 1. No tenemos tiempo de tocar toda la vida de Job aquí esta tarde. Pero les animo esta semana, si quieren entender con más profundidad su vida y ver cómo Dios obró, léanlo. Es muy bueno este libro y nos ayudará a nosotros a tener una mejor comprensión de Dios, cómo Él obra y por qué sufrimos y qué sucede cuando uno sigue buscando a Dios en medio de su sufrimiento. Este puede ser el libro quizás más antiguo escrito en la palabra de Dios. Aunque el principio empieza con Génesis, el libro de Job parece que su vida fue antes de Abraham, antes de donde cuando Dios lo llamó y le hizo la promesa, hizo un pacto con él. Esto es antes de eso. Esta es quizás la primera historia después de la creación. Y Job dice, capítulo 1, versículo 1, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. Yo quisiera que la palabra de Dios dijera algo así de mí. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era el hombre completo delante de Dios. Uno piensa, wow, vamos a ver milagros aquí. Vamos a ver qué hizo este hombre para Dios. Pero sigue leyendo y vemos en versículo 9 que Satanás se presenta delante de Dios. Satanás, cosa interesante, tiene que darle reportes a Dios sobre lo que él hace. Satanás se somete a Dios, dice, ok, Dios, yo hice esto y lo otro. Y claro, todas son cosas malas, pero le tiene que reportar a Dios. Y Dios le dice a Satanás, mira Job, este hombre recto, intachable. ¿Y qué dice Satanás? Versículo 9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Otras palabras, Dios protegía a Job. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Dios le dio riqueza a Job.
Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. ¿Qué dice Satanás? Dios, Job te ama solamente porque le has dado cosas. Lo has protegido, lo has bendecido. No es un amor verdadero. Pero si tú le quitas todo, vas a ver que Él te va a maldecir. Bueno, ¿qué dice Dios? Versículo 12. He aquí, todo que tiene está en tu poder. ¡Wow! Ya cambió la historia. Pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió a la presencia del Señor. Y si uno sigue leyendo, Satanás le quita todito. Le quita sus camellos, sus ovejas, sus bueyes, que son las maneras de uno tener ingreso, agricultura. Sin bueyes no puedes sembrar, sin ovejas no hay leche, no hay carne, y sin camellos no puedes tener transporte ni leche tampoco. Se toma la leche de camello, ¿sabían eso? Y luego le quitó sus 12 hijos y se quedó sin hijos e hijas. ¿Y qué dice Job en versículo 20 después que recibe el reporte? Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. ¿Qué hizo Job? ¿Se quejó? ¿Maldijo a Dios? Dijo, ¿por qué yo? Adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando uno pierde el trabajo, puede decir uno, el Señor dio y quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si uno pierde todos sus ahorros, ¿podría decir eso? Si uno pierde un hijo o una hija, podría decir, bendito sea el nombre del Señor. Es lo que hizo, Él perdió todos sus hijos e hijas. Pero ahí no termina sus problemas, porque Satanás regresa otra vez, dale un reporte a Dios, y Dios le pregunta, oye, ¿has visto a Job, hombre recto, intachable? Le quitaste todo y todavía sigue fiel a mí. Y Satanás que dice, Dios, ¿sabes qué? Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Respondió Satanás a Jehová y dijo, piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. En otras palabras, son cosas, es nada. Pero si le quitas la salud, lo haces sufrir en su carne, ahora sí te va a maldecir Dios. ¿Y qué dice Jehová? Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, Él está en tu mano, pero guarda su vida. En otras palabras, haz lo que quieras con Él, pero no lo mates. Lo puedes llevar hasta el punto de la muerte, pero no lo puedes matar. Oh, qué Dios de amor, ¿eh? ¡Gloria a Dios! No escuché uno de esos. ¡Aleluya! Y luego Satanás lo hace sufrir tanto que uno lee en capítulo 3, 4, cuando sus amigos vienen a visitarlo, ni lo reconocen. Está lleno de llagas su cuerpo y usa pedazos rotos para rascarse. Y su esposa lo ve sufriendo tanto que en 2:10 ella dice, en versículo 9, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No es que la esposa ya no lo quería, pero lo veía sufrir tanto que ella dijo, oye, es mejor morir que seguir viviendo. El dolor, el sufrimiento es tanto. Maldice a Dios. En otras palabras, comete suicidio.
Quítate la vida, es mejor. ¿Para qué seguir adelante? No hay nada que esperar aquí. ¿Qué propósito hay? Si Dios existe, ¿por qué te hizo esto? Eres hombre lleno de integridad y ahora del sufrimiento. Por favor, esposo, te amo. Me duele verte así. Ya, maldice a Dios y muere. ¿Y qué le dice su esposo? ¿Qué dice Job? Versículo 10. Como habla cualquier mujer necia has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. En otras palabras, Dios da buenas cosas, ¿por qué no recibimos lo malo también? Él es Dios. ¿Cuántos tienen esa actitud hoy en día? Cuando recibimos unas buenas noticias, una oración contestada, alabamos a Dios, le cantamos, lloramos alegrías de júbilo. Cuando vienen cosas malas, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, este problema. Y sí, bueno, buscar a Dios, pero ¿dónde está la alabanza y la adoración en medio de la tormenta? Eso es lo que hizo Job. Job nunca pregunta, ¿por qué yo? Job simplemente se humilla delante de Dios. Ahora, cuando uno empieza a leer capítulo 3, Job lamenta el día de su nacimiento. Él está sufriendo y dice, Dios, ¿por qué me dejaste vivir? Maldito el día en que yo nací. El sufrimiento es horrible. Y luego en capítulo 4 llegan sus 3 amigos, se sientan con él por 7 días sin decir una palabra. Y en verdad lo aman porque lo ven, ellos rompen su ropa, echan cenizas y tierra y polvo en su cabeza y se sientan con él, simplemente estando juntos con él. Pero después de ahí va para arriba, para abajo, porque estos 3 hombres, sus amigos, ellos quieren saber por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento. Y ellos llegan a la conclusión, Job, hiciste algo mal. ¿Hay algún pecado en tu vida? Algo escondido que quizás tú no sabes. Algo está mal porque esto no es justo. Esto no está correcto. Dios no permite dolor sin una causa. Y Job se defiende. Yo he hecho nada mal. Delante de Dios estoy bien. Ustedes están mal. No son mis amigos. Váyanse de aquí. No en estas palabras exactas, pero si quieres hablar palabras exactas, empiece a leer Job esta semana. En Job 2:10 debemos aceptar la voluntad de Dios sin pecar. Hay muchos pasajes que hablan de sufrimiento en la palabra de Dios. No tenemos tiempo para verlas todas, pero escríbanlas para que después la puedan buscar, ¿ok? 2 Corintios 4, versículos del 8 al 10. 2 Corintios 4, versículos 8 al 10. Ahí dice que primero viene la muerte, luego la vida. Antes de que uno pueda tener vida en Cristo Jesús, uno tiene que sufrir la muerte. Y nada duele más, no hay más sufrimiento que la muerte. En Romanos 8:18, Romanos 8:18, dice la palabra de Dios que la gloria que tendremos en el cielo, los que tienen fe en Dios, en Cristo, nombre de Cristo Jesús, la gloria va a ser más grande que el sufrimiento aquí en la tierra. Hay sufrimiento, la Biblia no lo niega, pero la gloria va a valer mucho, mucho, mucho más. Primera de Pedro 5, del 9 al 10. Primera de Pedro 5, del 9 al 10. Ahí Dios dice que el sufrimiento que pasamos en esta tierra es nada en comparación en la gloria que tendremos en la presencia de Dios. Que aunque pasamos por problemas, sufrimiento, dolor, lo que vamos a recibir va a valer la pena. Y en Romanos 5, ese sí lo vamos a leer juntos. En Romanos capítulo 5, ahí habla de el proceso del crecimiento a través
del sufrimiento. Romanos capítulo 5, empezando el versículo 3. Dice aquí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ok, vamos a parar ahí. ¿Quién aquí se gloria en la tribulación? ¿Quién dice, wow, estoy pasando por un problema, gloria a Dios? Otra prueba, ay, aleluya. ¿Qué hacemos? Oh, no, otra vez. ¿Por qué? Pensé que ya íbamos a superar esto. No, los que entienden, también nos gloriamos en las tribulaciones. Y Él nos explica por qué. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oye, yo he escuchado a muchos decir, yo lo he dicho en los círculos cristianos, decimos, nunca oren por paciencia. ¿Por qué? Dios le va a dar la oportunidad de practicarlo. En otras palabras, te va a poner en una situación difícil. Los niños van a estar más de mal humor. El esposo te va a caer gordo. La esposa te va a hacer problema. El jefe te va a hacer algo y vas a tener que ser paciente. Entonces, para evitar el problema, decimos, y es un chiste, nunca oren por paciencia. Pero conforme a la palabra de Dios, la paciencia es algo de que desear. Nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y luego la paciencia, carácter probado. Tener un carácter probado. Un carácter como de Job, con integridad, intachable, apartado de la maldad. Eso es deseable para los que buscan a Dios. Pero para tener el carácter aprobado, primero tiene que ser paciente. Y para que se produzca la paciencia, tiene que haber tribulación. Y cuando ven la tribulación, porque queremos paciencia y carácter, nos gloriamos en la tribulación. ¿Verdad? Pero sigue la lista, versículo 4. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. ¿Qué sería la vida sin esperanza? Esperanza es cuando estamos esperando algo mejor. Sea recibir algo que no tenemos o salir de una situación difícil, una situación más fácil. Pero esperanza de que las cosas van a cambiar para lo mejor. Y así es. Paciencia, carácter, esperanza. Y la esperanza, dice versículo 5, no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestra esperanza está en el amor de Dios. Pero esa esperanza no viene sin carácter, no viene sin paciencia, y todo eso no ocurre sin tribulación, sin sufrimiento y dolor. Dios permite dolor y sufrimiento porque Él quiere que nosotros tengamos paciencia, un carácter aprobado y una esperanza en su amor. ¿Ven? La respuesta está fácil de entender, está difícil de tragarla y que llega al corazón. Porque a quién le gusta sufrir. Y regresamos al principio, que la gente que conocemos en nuestras vidas, que han sufrido más, son más hermosas, son más pacientes. Aquí está, ¿por qué? Han pasado por la tribulación, han confiado en Dios, son más pacientes, tienen un carácter aprobado y tienen una esperanza en que un día todo va a valer la pena. Esa esperanza está en el amor de Dios, porque Dios tiene un plan para bien, para un bienestar, un futuro. Les quiero mostrar un ejemplo de esto. Hay varios, pero vamos a Juan capítulo 9. El apóstol Juan nos da una historia que sucedió y se quedó bien grabado en su mente porque
lo escribió. Juan 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Paramos ahí. Aquí en la cultura, en el tiempo de Jesús y quizás hoy en día también, era igual de los 3 amigos de Job. Si estás sufriendo es porque alguien hizo algo mal y Dios lo está castigando. Job, hiciste algo mal. No cualquier persona sufre como tú, entonces hay algo malo que tú has hecho, o consciente o inconscientemente. Aquí los apóstoles de Jesús, este hombre nació ciego. Jesús pecó él o sus padres. ¿Y qué le responde Jesús? Versículo 3. Ni este pecó, ni sus padres. No fue por pecado que este hombre está sufriendo. Dios permitió este dolor, este sufrimiento desde su niñez, desde que nació. ¿Por qué? Sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, Dios le permitió ser ciego para que en este momento Jesús le pudiera sanar y mostrar a sus discípulos y a nosotros la bondad de Dios, que el poder de Dios se puede manifestar en medio de un problema, que Dios sí puede. Cuando uno lee Job y llega al final del libro, uno está muy desanimado. Si uno no sabe el final, y uno va leyendo y sus amigos tratan de ver qué hizo mal y Job dice que no, y por qué Dios has hecho esto. Llega el punto donde Dios se revela al fin a Job en un torbellino. Y Dios le hace unas preguntas a Job. Y las preguntas no son fáciles. Regresemos a Job, capítulo 38. Porque ahí es donde Dios le empieza a preguntar a Job: bueno, como tú quieres saber por qué te está pasando esto, te quiero hacer unas preguntas. Entonces Jehová le respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Wow. ¿Quién quiere que Dios le responda así? Ok, ¿te crees hombre? Párate y tú me enseñes a mí. Y yo te voy a preguntar: ¿dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el firmamento de los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los animales? Y Dios le pregunta por 4 capítulos. Por 4 capítulos Dios las... Y Job, ¿y tú qué sabes? ¿Y qué tú sabes sobre eso? ¿Y tú cómo puedes hacer eso? ¿Qué sabes tú, Job? Y al final, capítulo 42, Job responde al Señor. Y él dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es ese que oculta sin consejo o entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no sabía. En versículo 5, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de que ahí Job se arrepiente, si Dios, retracto mis preguntas, ya no voy a preguntar por qué. Yo he oído de ti, ahora te veo y tengo más temor de ti. Dios le dice: ¿sabes qué? Ora por tus 3 amigos, ellos estaban mal. Intercede por ellos. Y Job lo hace. Y luego Dios lo bendice doble. Todo lo que perdió, Dios le da doble. Doble camellos, doble bueyes, doble ovejas y otros hijos, doble los hijos.
Y dice el último versículo de Job: murió Job anciano y lleno de días. Job se humilló y Dios lo levantó. Dios aceptó la voluntad de Dios para su vida y Dios lo bendijo. Ahora tenemos que tomar en cuenta, Job nunca se dio cuenta de la conversación entre Satanás y Dios. Job no sabía y él nunca supo por qué le pasó todo eso. Ahora nosotros sabemos y pensamos: wow, gloria a Dios, qué historia bonita, la fe de Job, y que se humilló y Dios le bendijo, y sentimos: wow, como yo quisiera tener una historia así. Pero nomás queremos ver capítulo 42. No queremos capítulos del 1 al 41. Lo que sufrió Job. Pero una palabra para nosotros, 1 de Pedro 5. Unos de ustedes ya lo deben tener memorizado. Humillaos pues, 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos cuida si confiamos en Él, si nos humillamos delante de Él y recibimos lo que Él nos da, sea bueno o malo de nuestra perspectiva, pero la perspectiva de Dios siempre es bueno. Porque la tribulación, regresando a Romanos 5, produce presencia, carácter y esperanza. Nos hace más como Cristo. Esta es una razón por la cual Dios sigue permitiendo dolor y el sufrimiento, para que sus hijos e hijas crezcan en su fe y aprendan a confiar en Él, pase lo que pase. Pero la segunda razón que vamos a tocar hoy, y con eso terminamos, 2 Corintios 7:10. Otra razón por la cual Dios permite dolor y sufrimiento en este mundo. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, la tristeza que Dios permite entrar en la vida de uno lo lleva a la salvación. Por eso decimos que una persona tiene que tocar fondo antes de entregarse a Cristo. Porque llega un punto en su vida donde ve que no hay ninguna opción sino Dios. Levanta los ojos porque está en tanto dolor, sufrimiento, está tan triste. Dios, por favor, ayúdame. Y ahí la persona es salva. Y por eso uno debe dar gracias a Dios por ese problema, esa aflicción que lo llevó a los pies de Cristo. Fue de Dios. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando uno no busca a Dios, esa tristeza produce muerte, no salvación. Por eso es tan importante reconocer que el propósito de Dios es para nuestro bien. Creer que Él sí existe y que Él permite el dolor para que nos acerquemos a Él. Y cuando después que nos entregamos por fe a Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestra maldad, ponemos fe en Cristo Jesús, que Él nos salva, luego el dolor sigue produciendo en nosotros santidad, paciencia, carácter, esperanza. Dios usa el dolor en nuestras vidas para bien. Así como mi hijo que está creciendo, él se queja: papá, me duelen las piernas cuando nos estamos acostando en la noche. Digo: hijo, te duelen las piernas porque estás creciendo. Ah, sí, ok, quiero que duelan más, me dijo una vez. Le dije: pues va a ser más alto que tu papi entonces. Mira, él entendió: con el dolor voy a crecer más. Entonces que me dé más, porque quiero ser alto. Y como cristianos debemos tener la misma
El mismo corazón, la misma actitud. Ay, Señor, este dolor duele, pero yo sé que con este dolor voy a crecer. Voy a ser más grande en la fe. Y el que no tiene a Cristo, ese dolor, si te entregas a Cristo, va a ser un dolor, una tristeza que te lleva a la felicidad, al conocimiento de Dios, sabiendo que Él está contigo y tú estás con Él y nunca estarás solo. Cuando llega el problema, no pregunten, ¿por qué a mí? La pregunta es, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? No somos víctimas. El dolor que viene de Dios es para bien. Vamos a orar, puestos de pie. Vamos a entrar en un tiempo de oración. No es fácil. No es fácil sufrir. Pero con la ayuda de Dios sí se puede superar. Si tú estás aquí, mi amigo, mi amiga, y tienes un problema, estás sufriendo, te invito que entregues tu vida a Cristo. Entiende el amor que Dios tiene para ti. Entiende que hay un propósito por esa circunstancia, ese problema. Y ahora mismo ahí en tu corazón, dile a Dios, Dios, al fin entiendo que esa tristeza que siento es para que yo me acerque a ti. Me estás llamando y has usado este dolor para yo al fin clamar a tu nombre en el nombre de Jesús. La palabra de Dios promete que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón que Él resucitó a los muertos y Él está vivo, serás salvo. Clama a Jesús como el Señor de tu vida. Clama a su nombre y serás salvo. Hermano, hermana en Cristo, si estás entendiendo ahora con más claridad el propósito del sufrimiento en tu vida, gloria a Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Qué vas a hacer ahora que entiendes que Dios quiere usar este problema para que seas más paciente? Para tener un carácter aprobado, para que tengas una esperanza firme en su amor. Persevera, mi hermano, mi hermana. Clama a Dios por fortaleza. Aprende a ser más paciente. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta.